Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este conversatorio titulado Avances y desafíos de los poderes judiciales en materia de transparencia y apertura institucional. Yo soy Laurence Pantin, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa, y me da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde, no solamente ustedes que nos están viendo, pero sobre todo dos expertas y personas que personalmente admiro mucho por todo el trabajo que han realizado precisamente en estos temas. Me voy a permitir pues primero presentarlas. Está con nosotros Inés Selwood, que es responsable de la Oficina de Gobierno Abierto en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y también coordinadora de la Red Internacional de Justicia Abierta. Ella es experta en Derecho de Acceso a la Información Pública de Argentina y ha trabajado desde distintos organismos públicos para mejorar la apertura y transparencia de la gestión. También es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Inés. Buenas tardes, Lorenz. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por estar con nosotras esta tarde. Y pues está también con nosotras la doctora Leticia Bonifaz, que es integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de la ONU. Previamente ha sido directora general de Estudios, Promoción y Derecho y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha sido directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y asesora legal de gobierno del Distrito Federal, antes de que esto, de que se llamara la Ciudad de México, entre otros muchos puestos. Es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, donde también ha impartido cátedra durante pues más de 3 décadas. Muy buenas tardes, Leticia. Hola Lara, es hora Inés, me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Pues muchísimas gracias. Para no demorarnos más, quisiera pues entrar en el tema y contarles que tanto Leticia como Inés tienen, pues como hemos visto, una amplia trayectoria en el tema de transparencia judicial. Lo han trabajado desde su ejercicio profesional adentro de 2 poderes judiciales, por lo que nos encantaría que para abrir esta charla nos cuenten precisamente un poquito de su experiencia en la materia y de por qué consideran que es necesario que los poderes judiciales se comprometan con la transparencia. Primero le quisiera dar la palabra a Inés, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Repito que es un honor para mí estar acá con ustedes, con la doctora Bonifaz, con vos, Lorenz, que también te admiro y admiro mucho el trabajo que hace México Evalúa. Recién estaba hablando de los otros conversatorios que tuve la oportunidad de participar y la verdad que son súper provechosos y muy interesantes. Así que sí, la verdad mi experiencia siempre estuvo ligada a la promoción, como decías, del derecho de acceso a la información pública, desde el ámbito académico, desde los poderes ejecutivos, desde las organizaciones también de la sociedad civil internacional y nacionales, y después pude entrar a trabajar estos temas en el Poder Judicial, específicamente en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Pero desde hace más de 15 años que trabajo tratando de que los poderes públicos abran sus archivos, diseñen mecanismos de participación, diseñen sistemas de acceso a la información, de apertura de datos abiertos, y obviamente entiendan que el derecho de acceso a la información es fundamental para las instituciones democráticas. Y fue un poco paradójico, si se quiere, porque la verdad que Argentina tuvo un avance enorme y expertos argentinos y expertas argentinas iban por toda la región hablando del derecho de acceso a la información, y sin embargo Argentina no tenía una ley de acceso a la información hasta 2016 que se promulgó la ley, y 2017 que se puso en marcha la Agencia de Acceso a la Información. Pero nosotros durante todo ese tiempo en donde no existía ley, lo que tratábamos de hacer era tratar de influir en estos poderes públicos, diciendo que esto es un derecho humano, que es un derecho que está además consagrado en todos los instrumentos internacionales, que la Argentina también era parte, o sea que pertenecía hasta a nuestro ordenamiento jurídico. Y veíamos que, bueno, las leyes que se iban promulgando en diferentes países de la región, México como pionero con aquella ley en el 2002, si no me equivoco,
las leyes estaban siempre formuladas, decíamos, como a medida de los ejecutivos. Había poca especificidad en los poderes judiciales, ¿cierto? Como se hablaba más de transparencia, era como si fuera una transparencia administrativa. Entonces se hablaba de los recursos humanos, las declaraciones juradas, las compras y contrataciones, los subsidios, pero siempre estaba como enfocado a la tarea más administrativa del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, en todo este tiempo veíamos que los poderes judiciales, me atrevo a decir, digo, en la región seguro y me atrevería a decir en el mundo, han sido siempre los poderes judiciales menos abiertos a la ciudadanía, por no decir más oscuros, y también estaban un poco cómodos en esa situación, porque por otro lado, yo estando desde la sociedad civil, lo que veía y advertía, era que tampoco había un escrutinio o una demanda específica de la sociedad civil. Ahí sí ya estoy quizá hablando un poco más del Cono Sur o de, por lo menos, Argentina, no sé si, no quiero decir que ninguna organización, pero eran pocas las organizaciones que realmente se enfocaban en el Poder Judicial. Entonces siempre de vuelta estaban enfocadas a los poderes ejecutivos, a los poderes legislativos en momentos de elecciones, entonces cuando había cambio de bancas y demás, ahí por ahí se le exigía más información o transparencia, y el Poder Judicial de vuelta se sentía como súper cómodo en su lugar. Sin embargo, con la incorporación de más leyes y el trayecto que hizo el derecho de acceso a la información. Yo lo veo como desde el derecho de acceso a la información porque es la herramienta que permite tener esta transparencia judicial de la que estábamos hablando hoy, ¿no es cierto? O sea, es la forma de materializar cómo pide información y a la vez, como decía, todo este tiempo que las leyes estuvieron progresando, digamos, las leyes se fueron reformando, haciendo mejoras y demás, empezaron a tratar la transparencia activa. Entonces, esto era un concepto que no es tan, es más nuevo, no es tan viejo de las primeras leyes de acceso, e incorporaban al Poder Judicial. De a poquito, entonces, el Poder Judicial se veía interpelado en tratar de transparentar un poco más, y ahí me parece que sí había un poco más de demanda, tanto de sociedad civil como de periodistas, pero sin embargo siempre fue como muchísimo la diferencia y la comodidad del Poder Judicial en ese lugar, ese rol de yo espero y que los demás poderes sigan y en todo caso a demanda puedo responder. No había una cuestión proactiva. Así que bueno, esa fue mi experiencia pasando por los diferentes sectores. Muy, muy interesante, Inés. Luego nos contarás cómo cambió esto, porque nos interesa mucho cuál fue el momento en que esto pudo cambiar. Pero, Leticia, si nos puedes apartar de tu perspectiva sobre el tema, por favor. Sí, claro. Pues yo creo que coincido mucho en la forma con Inés, porque yo también empecé un poquito más con inquietudes de la academia, antes de que institucionalmente se pudiera ver qué se hacía. En México se dieron fenómenos muy parecidos, porque el Poder Judicial era el poder más oscuro, más escondido. La Suprema Corte era oscura. La primera vez que a mí me invitaron a trabajar, yo dije, yo no puedo trabajar en un lugar tan oscuro, no me imaginaba, yo soy mujer de luz, entonces, y bueno, desde los pasillos, no es lo que es la Corte hoy. Y luego tuve un periodo del 2000 al 2004 que trabajé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el Poder Judicial, como nació diferente, con otros ritmos, con otra visión, no era esta cosa lenta del movimiento del Poder Judicial tradicional, sino que el Tribunal Electoral traía otra dinámica, traías a magistrados con otras visiones. Entonces, yo viví un Poder Judicial completamente distinto desde el electoral, allá en el sur de la ciudad. Pero simultáneamente se empieza a dar lo del Grupo Oaxaca, lo de muchos amigos míos implicados en la transparencia, particularmente Sergio López Ayón, y empezamos a ver cómo se empezaba a mover
hacia otros mundos el tema de la transparencia, y coincido con Inés que originalmente era el Ejecutivo. El Ejecutivo fue la preeminencia en absolutamente todo. Es más, hoy el opaco es el Legislativo desde mi punto de vista. Sabemos mucho menos de cómo se decide y cómo se forman muchos acuerdos en el Legislativo, y ahorita pues el Judicial afortunadamente ya trae otra dinámica. En el caso de México, yo creo que fueron una serie de circunstancias que se fueron sumando y que todas terminaron siendo muy positivas, porque desde estudios, desde la academia, curiosamente, el presidente Fox no va a ser recordado por muchas cosas negativas, pero lo único positivo que queda es haber impulsado el tema de la transparencia. En general, yo creo que su saldo no es muy bueno, pero impulsó algo que era fundamental para México. Ahora, ya está la transparencia en ley, ya hay una reforma constitucional. ¿Qué tanto el Poder Judicial se resiste o ya entra convencido de que hay ventajas en esto? Entonces, ahorita vamos a tener detalles para ir precisando en este conversatorio un poquito más adelante, pero yo siento que vino como un convencimiento y se empezó a ver como natural, como una cultura de que esconder las cosas no está bien y que tener la apertura beneficia a todos. Como que el tema de a quién beneficia la transparencia o por qué la transparencia o por qué antes el IFA y ahora el INAI, ¿dónde está la ventaja? Yo creo que hoy por fin se identifica no solo como un derecho fundamental, sino como que es algo en donde ningún campo queda fuera. Absolutamente, la lámpara de la transparencia se va enfocando aún en lo que eran zonas oscuras, particularmente el Poder Judicial. Entonces, a mí me tocó verlo naciendo en el electoral y consolidándose ya después de la reforma de 2011 de derechos humanos, ya como consolidándose y entrando a otro camino y otra ruta donde ahora nos encontramos. Muy interesante, Leticia, Inés. La verdad, coincido mucho, Leticia, en lo que acabas de decir. E incluso yo veía que poco a poco los poderes judiciales están empezando a ver que no solamente es algo que hacen para los demás, pero que puede tener ciertas ventajas, incluso en términos de proteger su independencia, que sabemos que esto es un tema muy álgido en todo el mundo. En México también ha habido muchos ataques últimamente, entonces creo que esto es un punto clave. Quisiera que regresemos a esto, regresemos luego a esto, pero para seguir, pues Inés, tú empezaste a decirnos un poquito, pues, la parte difícil, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito ¿cuál fue el momento quizás en la Argentina donde hubo de repente pues cambio de perspectiva? Y si nos puedes comentar en general, ¿cuáles son para ti los avances y los desafíos para la transparencia de los poderes judiciales en Argentina y también a nivel internacional, dado que eres pues coordinadora de esta Red Internacional de Justicia Abierta? Adelante, Inés. Ay, me desmuteo. Sí, la verdad que hubo bastantes avances, aunque estamos de acuerdo con el diagnóstico que recién hicimos. Yo creo que en la Argentina, y me atrevería a decir también en los demás países de la región, la sanción de las leyes de acceso a la información que incorporaban, o las reformas de aquellas leyes que incorporaban términos de transparencia activa, obligaciones de transparencia activa para con los poderes judiciales, fue un avance enorme, porque ya no era solamente que tenían que cumplir con los estándares internacionales, que obviamente hay que cumplirlos, pero es mucho más importante que tengan que cumplir con una ley. Y entonces ahí también la sociedad civil y los periodistas tenían de dónde agarrarse para ir y ver si estaban cumpliendo o no. Como decíamos, los poderes ejecutivos habían sacado muchísima ventaja, entonces también en esto de la competencia, si se quiere, me llamaba la atención lo que decía Leticia, porque en la Argentina pasa lo mismo. El poder legislativo hoy por hoy es el poder que quedó más atrasado en términos de transparencia. Pero en ese momento el Ejecutivo iba adelante, bueno, los poderes judiciales, y me atrevería a decir que la Alianza por el Gobierno Abierto, o sea, todas las iniciativas de OGP, que bueno, ahora justo se cumplen 10 años, creo, y los países empezaron a entrar, generar esos compromisos, como venía de parte de los estados, ¿sí? Los estados eran quienes
eran parte, perdón, de la alianza, y entonces no era una demanda de abajo hacia arriba, sino que era de arriba hacia abajo. Los poderes judiciales, como ya los conocemos, que son jerárquicos, oscuros y palaciegos, se sentían más cómodos. Pero trabajar con la alianza o trabajar haciendo los compromisos de los planes de acción de la alianza del gobierno abierto, lo que les daba era un poco más de co-creación, de participación. Había que seguir algunos estándares que, bueno, estaban ya descritos cuando uno pertenecía a la alianza y demás, y eso me parece que ahí es donde también comparto lo que decía Leticia. Los poderes judiciales vieron que podían tener un beneficio, ¿no? Para con ellos mismos, hacia adentro y hacia afuera. Me parece que, por ejemplo, los poderes judiciales, bueno, ya conocemos todos las encuestas del Latinobarómetro, en donde el poder judicial es el peor visto de todos los poderes, la gente no confía en el poder judicial, no confía en la policía. Bueno, esos cambios me parece que poder incorporarse a estas iniciativas de transparencia que eran a nivel ya Estado abierto, me parece que eso fue muy beneficioso para el Poder Judicial. Ejemplo, no se sabía, bueno, ustedes tienen los ejemplos de las sentencias en México, pero no se sabía cómo era el camino para un concurso para un juez o jueza, ¿sí? Qué pasos había que seguir, era como todo tan oscuro y eso generaba muchísima desconfianza. Entonces me parece que esas iniciativas que vienen, como yo a veces digo, el efecto pinza, ¿no? Puede venir de sociedad civil y periodismo, pero que venga desde otros estados, la comparación con otros estados de la región o del mundo, organismos internacionales, me parece que eso ayudó sobre todo en este tipo de organismos. Y los desafíos, para mí, lo digo siempre, el desafío más grande es hacer ejercicio. O sea, la transparencia considero que es como un músculo que tienen que ejercitarlo. Mientras no se ejercita, no crece, no existe, no aparece, y eso obviamente va en detrimento de las instituciones democráticas. Siempre hago la comparación de que los poderes ejecutivos reciben entre 3.000 solicitudes en Argentina, ¿no? A partir de la ley nueva, pensemos que estamos años luz de México, de los números de mexicanos, pero son más o menos 3.000 solicitudes por año, mientras los poderes judiciales, estamos hablando de 5 organismos, la Corte, los ministerios públicos, el Consejo de la Magistratura, reciben 20. De 2017 hasta ahora, el Consejo de la Magistratura Nacional recibió un poquito más de 120 solicitudes, 17 hasta 2021. Entonces, ¿qué está pasando? No hay un ejercicio, no hay ejercicio ni de la ciudadanía, ni del periodismo, que yo siempre trato de poner al periodismo también como una responsabilidad para no solamente conseguir información en off, que es muy fácil llamar a un juez, sino hacer el mecanismo de transparencia y de apertura de la información. Y también del poder Judicial, que no está acostumbrado a que le pidan y es mucho más fácil rechazar. Entonces, me parece que el avance son las leyes, las cuestiones normativas, y los desafíos es el ejercicio y la implementación de esto. Muchas gracias, Inés. Qué interesante esto. Me encantó tu imagen, tu metáfora del músculo. Me parece muy cierto. Y lo hemos visto en México. ¿Estás de acuerdo, Leticia, de que los poderes judiciales efectivamente también nos han dicho algunos a nivel local pues sí, yo pongo a disposición información al público, pues nadie la ve, nadie la consulta, nadie me pregunta, no tengo incentivos. Y de hecho nosotros desde México Evalúe hemos buscado un poco fomentar este interés de la sociedad civil, de los ciudadanos por preguntar, porque creo que esto viene de la mano de lo que decía también Inés, la desconfianza, pero también no solamente desconfianza, desconocimiento. Hay muchos ciudadanos que no entienden qué hace este poder judicial, de qué sirve, y si no tiene por qué acercarse a él, que sería en general una bendición, porque significa que uno no tiene un conflicto, en realidad pues no tiene ningún incentivo para conocer cómo está funcionando y entender de qué hace. En fin, diciendo esto, Leticia,
justamente en México, nosotros desde México Evalúa hemos visto una serie de señales que nos hacen pensar que algo está pasando justamente en términos de transparencia judicial. Por ejemplo, hay el Instituto de Transparencia de Quintana Roo está desarrollando una política de justicia abierta junto con otras organizaciones e instituciones de justicia, precisamente del Estado. El Poder Judicial del Estado de México últimamente, recientemente creó un observatorio ciudadano. También, justamente a la luz a raíz de la reforma a la Ley General de Transparencia que obliga ahora a los poderes judiciales a transparentar y publicar todas sus sentencias, hemos visto que ha habido más acercamiento entre los órganos de transparencia y los poderes judiciales para hacer capacitaciones, eventos de reflexión, debates, etcétera. Entonces, vemos, yo no sé si llamarlo tendencia, yo soy muy optimista siempre, entonces quisiera pensar que lo hay, pero justamente y de hecho nosotros el mes pasado también publicamos un documento que se llama Transparencia desde y para los poderes judiciales, donde proponemos una serie de contenidos de información e indicadores que deberían de publicar los poderes judiciales, en particular a nivel estatal, y hemos visto mucho interés por parte de ellos en participar en esto, en adaptar nuestra propuesta, cosa que es bastante nuevo. Este entusiasmo, vamos a decir, por este tema. Entonces, ¿compartes nuestro optimismo, Leticia? ¿Cuáles son para ti estos avances y desafíos, ¿no?, de la transparencia de los poderes judiciales en México? Bueno, comparto tu optimismo parcialmente. ¿Por qué? Por la complejidad de nuestras 32 entidades federativas. Si volteas a ver lo que me comentas de Quintana Roo, si volteas a ver los avances en el Estado de México, dices que bien vamos. Pero yo creo que en términos generales, la transparencia, considerando los tres poderes, el número de solicitudes que hay en los estados es realmente bajo. ¿Por qué? Porque es como una cosa de van a cuestionar a los órganos, el gobernador se va a molestar, hay otra estructura de poder. Pero donde está mi optimismo es que en esta ocasión y en este tema, la Ciudad de México no está como líder, desafortunadamente, porque a mí me hubiera gustado que el Poder Judicial de la Ciudad de México estuviera como líder, pero no lo está. Para efecto de transparencia, sí me gusta que tomes el modelo de Quintana Roo, y lo que sí se ve en los poderes judiciales es que es muy fácil lograr el efecto dominó, y ahí comparto tu optimismo. ¿Por qué? Porque en estas reuniones de CONATRIP, en las reuniones de jueces, se empieza a hablar de la ventaja que tienen las cosas y de cómo existen tribunales que son ejemplo de transparencia y cómo otros siguen en la oscuridad y en la reticencia de entrar. En el caso de la propia Suprema Corte, el cuestionamiento era si nosotros somos última instancia, ¿por qué alguien nos va a revisar a nosotros? Si somos el órgano límite, ¿cómo es posible que alguien nos venga a pedir cosas en relación a lo que nosotros hacemos? Y lo que dice Inés también es muy claro. En México, el Consejo de la Judicatura, pues es una institución de apenas 2 décadas. Entonces, ¿qué hace? ¿Quiénes son los consejeros? ¿Cuál es su papel? Porque efectivamente, antes hubo transparencia en cosas administrativas que en las cosas meramente jurisdiccionales. Entonces, acercarse al Poder Judicial es muy importante, pero como decías, no todos saben ni siquiera qué hace, y más si le metes el lío de competencias que tenemos por el Estado federal que somos. Entonces, posiblemente la cercanía con un tribunal local por el tema de un divorcio, de los alimentos, de una guardia y custodia, pues o los temas penales, que en Argentina serían federales y aquí locales. Entonces, allí puede la gente saber qué hace. Yo estuve, por la pandemia, 1 año y medio en Chiapas. Regresé y la primera vez que fui al centro dije, ¿qué es esto? Una cola gigantesca en los tribunales familiares de la Ciudad de México, pero parecía que o algo regalaban o algo iba a pasar así de una cosa caótica verdaderamente. Entonces, si alguien como yo pregunta, ¿aquí qué es? Pues es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los tribunales donde se ven temas familiares, que estamos en una verdadera crisis en eso y habría que ver cómo se va a resolver. Pero en términos generales, este acercamiento de qué es lo federal, qué es lo local, qué es una sala, cómo funciona
tribunal unitario, uno colegiado, es muy complejo. Y bueno, seguramente vamos a entrar a ese tema, porque una cosa es difundir las sentencias y otra que las sentencias se entiendan. Ahí hay otro paso impresionante. El diablo está en los detalles, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Pero acabas de mencionar algo bien importante y que sí nosotros estamos viendo y estudiando, de hecho, en este mismo momento, este tema del rezago por la pandemia. Nos preocupa mucho esto de que, pues, algunos tribunales, bueno, la mayoría, de hecho, han estado cerrados durante muchos meses o funcionando a medias, y el hecho de que las consecuencias que esto puede tener sobre la conflictividad social y el hecho de que, pues, imagínate, pues, mencionabas, los tribunales familiares fueron, porque además esta pandemia fue muy fuerte para las familias también. Hubo muchos divorcios, lo hemos visto todos en nuestras amistades, ¿no? O vivido a veces en carne propia, esto de la dificultad, y esto, pues, cuando uno después de esto quiere o buscar un divorcio, no poder tener acceso a esta posibilidad o que se demore por años, esto es terrible para lo que pueda hacer para una familia. Y esto es solamente un divorcio. Pensemos en situaciones de violencia, etcétera. Puede ser muy problemático a largo plazo. Entonces yo concuerdo contigo, Leticia. Y de hecho, justamente, hablando un poco de ¿qué podemos hacer para empujar esto? Esto que decías, Leticia, de no hay mucho conocimiento sobre lo que hacen. ¿Cómo podríamos hacer para que haya mayor interés? ¿Cómo lograr detonar mayor avances y qué cambios serían necesarios para superar estos retos que identificamos? ¿Quieres empezar, Inés? Por favor. Sí, cómo no. Bueno, coincido. Me parece que la pandemia fue un detonante para ambos lados. Me parece que por un lado, la pandemia, bueno, trajo todas estas consecuencias que vos recién nombrabas, pero al mismo tiempo puso o le dio una oportunidad a los poderes judiciales para acercarse a la ciudadanía desde otro lado, no físicamente, y poder tener otras herramientas y poder aceptar otras herramientas rápidamente, que es algo que también rápidamente en el Poder Judicial un cambio de cultura es algo que no existe, pero bueno, lo tuvieron que hacer. Siempre yo nombro que el titular del juzgado 10 de la ciudad de Buenos Aires, Pablo Casas, él empezó una cuenta de Twitter hace muchos años ya, y él decía que el detonante había sido que estaba como avergonzado de pertenecer al Poder Judicial, el juez de penal de la ciudad, y le daba vergüenza decir que pertenecía, porque claro, estaba tan mal vista la justicia de la ciudad, que no, él decía, yo no soy como los o las juezas que están diciendo que no hacen nada, yo hago un montón de cosas y las quiero empezar a mostrar, ¿no? Entonces, eso estuvo buenísimo, fue una práctica novedosa, mucha gente empezó a copiar o a inspirarse en esto, otros no, por supuesto, pero para mí el detonante para que esto realmente avance tiene que pasar de ser, el otro día en una película, nada que ver, de tecnología, escuchaba que para que algo pase de ser un invento a una innovación, tiene que llegar a los hogares, ¿no? Estaban hablando de un tema. Entonces tiene que llegar a los hogares. Y yo pienso lo mismo. Si nos quedamos en 1, 2, 3, 5 buenas prácticas, como que nos encanta hablar de las buenas prácticas, esto tiene que ser una política pública. Esto tiene que llegar a todos y todas. Y nosotros también tenemos un lío de competencias federales, nacionales, de la ciudad, ahora hay traspaso de competencias hacia la ciudad, es un lío, la gente realmente no entiende nada, entiende muy poco, tiene miedo, como recién decíamos, acercarse al Poder Judicial siempre por algún problema, o no, ¿no? Realmente nosotros, por ejemplo, cuando yo entré al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, al Consejo de la Magistratura, los consejeros, que son 9 consejeros y consejeras, que es el órgano administrativo, nada más y nada menos que del Poder Judicial de la ciudad, no se sabía quiénes eran, porque claro, ellos mismos sabían quiénes eran, la gente que trabajaba sabía, pero en la página web decía, bueno, tal y tal y tal y tal, y no había una foto. Yo puse, o sea, fue revolucionario, me han invitado a lugares para hablar de que puse una foto, un mail, un CV, un currículum de la persona para que sepan quiénes están administrando la justicia. Entonces, realmente, y eso luego tiene que escalar. Me parece que si lo que hace falta, como decía antes, es que
sea una innovación real, ¿no? Que tenga escala y que no nos quedemos en solamente buenas prácticas. Yo quería nombrar, hay un montón de iniciativas a nivel internacional, como recién vos decías, Laurence, en RIJA nos permite conocer otras experiencias. Obviamente hay leyes que hoy por hoy se están pasando que son malas, que restringen, pero bueno, por ejemplo, la reforma de la ley de transparencia de México que saca el tema de interés público de las sentencias. Eso es un avance enorme y es una reforma entera, ¿no? Institucional. Los avances en Chile en materia de disposición de la información en formato electrónico, en tener todo digitalizado, todo accesible, disponible. Me contaban el otro día las cantidades de consultas que tiene el sistema de estadística judicial chileno, es impresionante. Se pasan el día contestando pedidos de información. Y lo pueden hacer, digo, tienen el ritmo, tienen un sistema. Bueno, las políticas de justicia abierta de Costa Rica, una política entera de un país de justicia abierta, específicamente. Las iniciativas de lenguaje claro de Colombia, de la justicia de Colombia. Digo, todo eso, ahí que quiero mostrarles este gráfico, si tengo un segundito nomás, para que se pueda graficar, valga la redundancia, esto que yo les decía, ¿no? La cantidad de iniciativas, esto es me pasó la gente de OGP, de la Alianza por el Gobierno Abierto, la cantidad de iniciativas, de compromisos de justicia abierta que se hicieron en los planes de acción, en donde participan países de la región americana, en justicia abierta, y van desde el 2012, como ven, hasta 2020, y cada vez son más. O sea, hay como una tendencia a que cada vez más compromisos de países miembros de la Alianza por el Gobierno Abierto tengan que ver con la justicia abierta. Y eso significa una reforma desde adentro y que pueda ser realmente, como recién decíamos, que sea una reforma integral, ¿no es cierto? Que se convierta finalmente en una política pública y que deje de ser divertido, interesante, qué bueno, una buena práctica, y realmente pase a ser algo real, tangible. Muy interesante tu punto, Inés. Y sí, como muchas veces hemos visto estas iniciativas, como la del juez Pablo Casas, que nosotros pues tenemos la suerte de conocerlo. De hecho, saludos a él si nos está viendo. Pero sí, muchas veces, incluso en México también tenemos algunas magistrados, Leticia no me dejará mentir, la magistrada Maya Silva del Tribunal Electoral, claro. Que también ella ha sido pionera en México, digamos, una de esas personas que han buscado, pero efectivamente faltan muchas veces estas políticas institucionales, pero estamos viendo de repente que hay como destellos, digamos, algunos destellos de luz en este sentido, diría. Pero Leticia, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto de qué podría ayudarnos, qué cambios serían necesarios para superar estos retos? Bueno, yo creo que todo viene desde las facultades de Derecho incluso. Cuando nos enseñan que en Roma había pontífices porque tendían puentes entre un lenguaje y el otro, y donde se va haciendo el lenguaje complicado, y por eso es tan importante algo de lo que ya se habló, esto de hablar de lectura fácil. En México tenemos ya varios antecedentes en donde una sentencia se le comunica a un niño, una niña, a una persona con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, donde puedes pensar que enfrente tienes a una comunidad indígena como justiciable. Entonces, el puro hecho de poner diferentes ojos en todo el mundo entiende el derecho y todo el mundo sabe de qué estamos hablando, es difícil que se traduzca del lenguaje jurídico al lenguaje natural, y si se trata de una persona que necesita que se haga una sentencia de lectura fácil, en el caso de niños o eso, pues ese lenguaje es muy importante. Yo incluso las he visto subidas al Twitter, así de esto fue lo que decidió, y vean qué bonito le dijo. Yo conocí un caso de una niña que estaba esperando la justicia y siempre le preguntaba a la mamá, porque además los juicios tardan tanto, que estábamos hablando de una niña que el juicio empezó cuando tenía 4, ya tenía 7, 8 años. Y entonces la mamá le intentó explicar de alguna manera las instancias judiciales y la niña lo resumió así:
¿ya llegamos con el papá de todos los jueces? Esa fue la pregunta. Y entonces yo se lo comenté al que en su momento era el papá de todos los jueces para decirle, mira, la perspectiva de la niña es que ya está con el papá de todos los jueces, porque así fue como ella lo entendió, las instancias y esto. Entonces, sí debemos pensar que tenemos una variedad de personas a quienes se dirige la justicia, y eso es otra parte que sí me está gustando mucho, que ya se está viendo la interseccionalidad. Y hablando de eso, pues junto con México Evalúa, X Justicia para las Mujeres ha tenido un trabajo muy relevante también desde sociedad civil para que con perspectiva de género también se vaya viendo la transparencia o la opacidad con temas específicos que tienen que ver con las mujeres. Entonces, yo creo, hace rato se decía el cambio desde arriba, desde abajo, pero hay cambios laterales también. Y yo esos cambios de ladito los veo de sociedad civil o de las propias facultades y escuelas de derecho, en donde tu papel empieza a ser visto como diferente si eres alguien alejado, oculto, incluso que nadie te conoce, a cuando sabes que estás en la cajita de cristal y que no solo están viendo qué resuelves, sino cómo resuelves y cuáles son tus argumentaciones y cómo llegaste a este punto. Y entonces a todos y a todas nos va dando como muchísima más tranquilidad saber estos procedimientos que hoy están mucho más claros, resguardando, por supuesto, datos personales. Pero para mí es parte del optimismo, es que se está haciendo este esfuerzo por comunicar y que cada vez hay más presencia en muchos niveles para saber qué sería lo que como política institucional tendría que hacerse, porque no podemos ir que los casos aislados van a cundir con ejemplo, sino política pública que a muchos, sobre todo personas que llevan muchos años, les resulta todavía incómoda, ¿no? Y para efectos de estadística incluso, cuando se dice qué tanto en México se están usando los tratados internacionales como fundamento, y que lo puedas saber, sí se está usando la Convención de Derechos del Niño, y se habló de interés superior del menor en tales casos, en tal cantidad de casos. Entonces ya puedes hacer e incluso saber hacia dónde va a ir tu capacitación, porque puede ser que no estés usando bien el principio pro persona o el que quieras. Entonces, es muy importante también para mejorar la calidad de cómo resuelven los poderes judiciales, el federal y los locales. Ay, de verdad me encanta espero que todos los que nos están escuchando estén tan entusiasmados como yo, pero muy, muy interesante lo que acaban de decir. Y Leticia, sobre lo que acabas de decir en particular, nosotros hemos visto, hemos analizado un poco pues, los poderes judiciales locales desde adentro y en particular el tema de carrera judicial y en el tema de la capacitación lo que encontramos es que raras veces, muy raras veces, si es que nunca, se hace una evaluación de los esfuerzos de capacitación, pero no una evaluación que te diga, sí, yo me tomé el curso y siento que aprendí. No una evaluación de esas. Una evaluación que si te hice una capacitación para incorporar la perspectiva de género en tus sentencias, pues ver qué tanto se ocupa esto luego. Estas estadísticas que mencionas, Leticia, muy importante, fundamental. Y efectivamente esto es parte de la información que no solamente deberían de producir los poderes judiciales, sino divulgar para que la gente sepa que efectivamente, pues, realmente tiene un impacto estos esfuerzos, en particular por el lado de la capacitación, tomando este ejemplo, me fascinó. Y para ir a un punto que ya mencionamos, esto de pues, la publicación de sentencias, es una novedad en México, en muchos poderes judiciales, porque, pues, para hacer un resumen para los que no lo sabrían todavía, desde hace 2 meses los poderes judiciales tienen la obligación de hacer públicas todas sus sentencias gracias a una reforma que efectivamente impulsó un colectivo ciudadano que se llama Lo Justo es que Sepas, que incluye pues X Justicia para las Mujeres, que fue líder en esto, pero también México Evalúa y otras organizaciones. Y nosotras pues consideramos que es un gran logro, pero en realidad que solamente es un primer paso, que todavía hay mucho que hacer. Mucho que hacer en términos de lenguaje de sentencias, como decías Leticia y también Inés, en fin, pero para ustedes quisiera saber,
¿Qué representa este cambio? ¿Cómo puede impactar en términos de rendición de cuentas, de confianza ciudadana? ¿Y qué detalles, o no sé si se deben de llamar detalles o detallotes, deben de cuidarse para garantizar efectivamente el acceso a este tipo de información? Inés, ¿quieres empezar? Sí, cómo no. Antes quería decir una cosa que me parece súper interesante lo que planteó Leticia de las reformas. Me parece que totalmente no coincido en que estas reformas laterales también son súper importantes y una innovación, o por ahí, volviendo a la pregunta anterior, disculpen que estoy haciendo una mezcla, pero me olvidé de mencionar los laboratorios de justicia, que eso también son muy importantes y es un lugar en donde se permite al Poder Judicial equivocarse, traer un problema y decir nosotros tuvimos una experiencia con el proceso penal, si de vuelta, si está el juez Casas lo sabe, porque estuvimos mucho tiempo tratando de desmenuzar todo eso cuando veía, y invitamos a abogados y abogadas de la matrícula que decían, cuando tengan esto resuelto y me pueda llevar un chart en donde muestre que entra por acá y después pasan estas cosas y sale por acá, me lo llevo y lo cuelgo en la oficina, porque yo trato de explicarle a mi cliente o clienta y no puedo con todo, me mareo con todo esto, ni hablar la pobre persona que no entiende nada. Entonces me parece que hay como unos, como decías vos, unos destellos de optimismo en donde el Poder Judicial se permite explorar, se permite equivocarse, se permite llegar a conclusiones o a soluciones co-creadas con otra gente que por ahí antes era, como decía Leticia, ellos saben todo y ellas saben todo y no había forma de penetrar. Con respecto a la información de la publicación de sentencias, creo que la información jurisdiccional es clave para que todo lo que decía Leticia antes, pero también para que las personas puedan entender qué es lo que está, cómo fue este proceso que llegó hasta esta sentencia. Me parece también clave que se tenga en cuenta, bueno, la reforma mexicana me parece que con ya solamente sacar el tema de interés público para decir que son todas las sentencias, no solamente de interés público. Y qué particular, yo pensaba el otro día cuando leía un poco por arriba la ley, que nosotros desde las personas que trabajamos el derecho de acceso a la información, para nosotros el interés público es fundamental, ¿no? Cuando se dirimen bueno, está la protección de datos por un lado y el acceso a la información por el otro, decimos pensemos en el interés público. Y cómo acá habían agarrado esa palabrita o esas dos palabritas para decir, bueno, no, va a ser oculto, ¿no? Bueno, no importa, eso era una reflexión que yo tenía. Pero bueno, me parece que es un primer paso enorme. Muchas leyes en la región lo único que dicen es publicar las sentencias. Y entonces ahí es donde publicar las sentencias es la misma nada. Porque, ¿cómo publico? ¿Cuáles publico? La última instancia, las instancias anteriores, tengo que esperar que nadie apele. ¿Cómo anonimizo o no anonimizo? ¿Voy a decir todo de todos y de todas solamente? ¿O voy a trabajar por materia? Entonces va a ser solo lo penal, va a estar anonimizado. Bueno, listo. ¿Y qué voy a anonimizar? Nombre, apellido, DNI, documento de identidad, correo electrónico, no sé, empiezan a entrar como un montón de detalles y al mismo tiempo, bueno, ¿qué voy a anonimizar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tipo de procesamiento le voy a dar digital, electrónico? ¿Cuál todavía si estoy trabajando con papel? Entonces, me parece que falta, como decía Lorenz por ahí, falta como coser un montón de detalles para que esto realmente, porque después todo esto va a la ciudadanía. Nosotros tenemos un caso conocido en el Consejo de la Magistratura, las auditorías sobre casos de corrupción, son enormes y el cuerpo de auditores trabaja un montón y tienen unos papeles, son unos expedientes gigantes. Y ellos tienen, ahora, tratar de bucear ellos tienen como un sistema que lo conocen solamente ellos. Entonces, tratar de bucear entre esos sistemas es un lío. Y me imagino si tuviéramos que hacer eso con todas las sentencias de cada tribunal. Cada tribunal dice, bueno, yo tacho de esta manera. No, bueno, yo tacho de esta manera. Entonces, llega un punto que es imposible de procesar. Entonces me parece, de vuelta, que es un inicio, es un enorme inicio, si se quiere, y lo felicito por la reforma, y me parece que hay que sentarse a trabajar, que creo obviamente que lo están haciendo, pero me parece que hay que sentarse a trabajar, porque también, pensando un poco en la historia y en lo que ya pasó en
materia de transparencia y de acceso a la información, México trae como siempre un derrame hacia el sur, en donde nosotros estamos viendo esperando que ustedes lo resuelvan o que se resuelva para ver cómo se realiza. Y me parece que va a ser súper interesante ver ese proceso para toda la región. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Inés. Sí, sabes, mencionaste algo bien interesante, esto de que cada quien, tú dices tacha, nosotros decimos testar. El testado de las sentencias, como que cada quien lo hace como quiere o podría hacerlo como quiere. Y es lo que estamos viendo ahora. De hecho, ahora nosotros estamos promoviendo que el INAI publique unos lineamientos. El INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que publique unos lineamientos especiales para la realización de versiones públicas, es decir, las versiones sin los datos personales de las sentencias. Porque lo que hemos observado es que algunos poderes judiciales, y creo que lo hicieron con la mejor de las voluntades, hicieron sus propios lineamientos. Pero cuando comparas el de Guanajuato y el de Tlaxcala, no tienen el mismo número de datos personales o el mismo catálogo. Y entonces dices, ya a partir de allí ya tenemos un problema. Y necesitamos que alguien, y yo creo que quién mejor que el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, para realizar esta homologación y homogeneizar estas prácticas para que realmente tengamos el mejor resultado posible. Pero dicho esto, Leticia, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Mira, con esto del testado hemos tenido una cantidad de discrepancias y llegando a veces a unos absurdos terribles, porque yo tengo muchos amigos historiadores y muchos que han estado haciendo rescates, sobre todo ahora que se habla de derecho a la memoria, por ejemplo, de aquellos juicios que se dieron, por ejemplo, respecto al 68, que es claro. Ya son delitos que están incluso prescritos, son cosas juzgadas, pero te vas a encontrar tal cantidad de cosas testadas que no puedes reconstruir en muchas ocasiones lo que pasó, incluso juicios de la época de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, que los juicios están, porque estás protegiendo de datos personales ya de quién sabe quién, entonces, ¿cuándo sí, cuándo no y en qué medida? Y quiero también hacer la aclaración esta tan importante de cómo en el caso paradigmático de Mariana Lima, la señora Irinea dijo, yo quiero que se diga el nombre de mi hija. Es petición mía que esta sentencia tenga un nombre, que se hable, porque con hablar de ella estamos hablando y sabiendo que muchas mujeres pueden estar pasando por procesos de violencia como el que ella sufrió y que vean que el espiral de violencia, ya ahora es una gran experta, doña Irinea, pero desde el inicio dijo, yo quiero que el nombre de mi hija siga apareciendo porque yo quiero que se sepa que Mariana Lima fue privada de la vida en estas circunstancias y que se maneje su nombre. Entonces ahí hay un deseo de alguien que dice, yo quiero que se sepa de qué estamos hablando. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Yo coincido contigo que debe ser desde el INAI donde se debería dar posiblemente hablando con tribunales federales y locales, pero esto con lo que empezó Inés de los cuadritos, de cómo va, yo sé que por edad muchos no van a entender esto, pero yo decía que era un mundo tipo Mario Bros, donde caes en otro, logras pasar y caes a otro escenario que vuelve a ser igual de complicado, entonces ya sé que Mario Bros es muy antiguo para muchos de los que ahora nos escuchan, pero en cierto momento pasas a otro mundo que se te abre con una complejidad bárbara. Cuando yo estuve a cargo de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, me acuerdo que mis primeras, ¿qué te diré? Cuando trataba con la prensa, me molestaba cómo hacían mal uso de se ampara tal persona cuando no era amparo, sino una suspensión. Entonces, todo ese lenguaje mal usado me llevó a pensar, y lo digo ahora, que también los medios de comunicación juegan en esto un papel muy importante para procesar y decir bien qué es lo que está pasando. Porque incluso los medios de comunicación llegan a generar expectativas que no son las que existen. Entonces, se va a determinar si el director del Seguro Social es el responsable de la guardería ABC. Y no es la litis, ni va a ir hacia allá. Pero ya los medios de comunicación generaron una expectativa que no va por allí.
Entonces, cuando yo fui consejera, decía, me acordé por el esquemita que decías, tenía yo ahí mi pizarrón para explicar el amparo y todo lo demás, y pues mi jefe me dijo una vez, ahí estás ya con tu pizarroncito como maestra, ¿no? Porque pues te gana la otra parte de tu otra personalidad y dices, pues les voy a mostrar, cuando se diga se amparó, ¿qué va a implicar? Obtuvo una suspensión provisional, una definitiva y el avance de todo esto. Pero muchas veces, y hay que ponerlos en la arena también, los medios de comunicación no solo solicitantes de información, sino obligados, el que cubre la fuente de Poder Judicial, a saber de qué se trata, qué se va a decidir y cuál es la litis para no generar expectativas que sean frustrantes para, pues no declararon que fuera culpable tal. No estaba, no era ese el punto. Muy buen punto, Leticia. Creo que hemos identificado varios puntos donde debería de mejorar justamente la formación y la capacitación. Creo de los periodistas, lo acabas de decir, porque en realidad muchas veces los periodistas que cubren estas fuentes no son especialistas, nadie les dio nada. Lo aprendieron en la marcha, más hay algunos mejores que otros, algunos que lo estudiaron por su cuenta, pero obviamente un periodista por formación nunca va a saber qué es un amparo, o sea, perdónenme. Pero yo no soy abogada, lo puedo decir. Yo también tuve muchos problemas para entenderlo. Entonces, son de esas cosas que uno dice, hace falta hacer este esfuerzo. Y del mismo modo, lo que decíamos hace rato, el cambio tiene que ir desde las facultades de derecho también. Para dos cosas que creo que hemos identificado. Primero, para que esta idea de transparencia se haga una cultura desde los propios abogados, que van a ser luego personas que van a trabajar en los juzgados, tribunales, etcétera, o que van a ser los abogados litigantes y que ellos también tengan la costumbre de pedir información, de usarla, etcétera, porque me parece muy importante que, por ejemplo, estas sentencias que se publiquen, ahora las revisen también los litigantes. Yo, si fuera litigante, iría a ver las sentencias del juez con quien me toca litigar, para pues saber cómo decide, cuál es el criterio que utiliza. Me parece fundamental. Entonces, pero también precisamente para esto, para que dejen de hablar como abogados. Que no les enseñe esto, que les enseñe a hablar como hablan las personas, pues común, o sea, que somos, ¿no? En la vida cotidiana. Yo creo que esto sería un gran esfuerzo que hacer. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este conversatorio. Quisiera dejarles unos minutitos para que nos den su perspectiva final sobre estos temas. Si quieren cerrar con una reflexión final, Inés, adelante. Ahí me desmuté. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me parece súper interesante cuando hablas de todos estos temas que están ahora tan en boga, me aparecen un montón de cosas como cuando decías me interesaría ver cómo falla, ¿no? ¿Qué sentencias hace determinado juez y voy a litigar? Bueno, hay programas que pueden leer esas sentencias y ver para qué lado, cuáles son las tendencias. Es fantástico y nos metemos con algoritmos y con un montón de inteligencia artificial y un montón de temas que también tienen que ver después con la transparencia, ¿no? Porque eso que no sirva para ocultar, sino que sirva justamente para seguir transparentando. Yo soy como una convencida de que la transparencia y el acceso a la información es fundamental para que se garantice un efectivo servicio de justicia, sobre todo un efectivo servicio de justicia que sea cercano para las personas, como recién decíamos, que hable su idioma, que pueda ser entendido por cualquier persona que se acerque a la justicia por cualquier motivo. Lo que vemos a veces es que las iniciativas de acceso a la justicia son espectaculares y ayudan un montón, pero después hay toda otra parte más administrativa y que tiene que ver más con la jurisdicción, que bueno, ahí falta todavía, me parece a mí, mucho trabajo. La publicación activa de datos, datos oportunos, de calidad, bueno, estos mecanismos de participación ciudadana, el lenguaje claro, la comunicación judicial, como recién estábamos hablando, todo eso me parece que es fundamental para que se mejore la transparencia judicial. Y mi última reflexión, o si se quiere mi solicitud a los poderes judiciales, es que ejerciten, ¿no? Como decía antes, que hagan ejercicio, que utilicen, que fomenten, que traten de buscar los incentivos para que las personas
la ciudadanía organizada, los periodistas, las facultades de Derecho. Me parece fundamental ese punto que siempre me lo olvido, pero realmente es fundamental que la capacitación también pase por estas nuevas iniciativas, porque si no nos estamos quedando con una masa enorme de personas que no van a estar atentas a lo que está sucediendo ahora. Así que mi reflexión sería eso, ¿no? Que no tengamos miedo y que ejercitemos lo más posible este músculo de la transparencia. Excelente, vamos a empujarlos a que se ejerciten también. Leticia, por favor. Bueno, en la intervención anterior les dejé como tarea a los medios de comunicación y a los periodistas, y en pues creo que también, sobre todo a los estudiantes de maestría y de doctorado, no solo de derecho, sino de otras disciplinas afines como la sociología jurídica, que se metan más a ver qué pasa en los juzgados y que empecemos a tener conclusiones. Un alumno mío de la facultad se puso a ver cómo se fijaban las pensiones alimenticias, qué criterios habían, y empezar a ver si una juez mujer y un juez hombre resolvían distinto, con qué criterios y con qué montos. Y la terrible decepción de la tesis fue que se usan machotes, que son formatos y que no hay gran creatividad en el caso concreto para ir determinando. Y por el otro lado, esto que decías, se sabe en el foro, se sabe, no, ya caíste con un juez misógino o ya caíste con un juez de tales características, porque en el foro se conoce, pero tú pusiste otra ventaja adicional, el tema de la rendición de cuentas. Si tú sabes que un juez sigue diciendo que los derechos humanos van a pasar de moda, porque ahorita están de moda, pero están en una ola y en fin, o que si ahorita el tema de la perspectiva de género es una locurita de algunas feministas que no sé qué, porque lo dicen, lo llegan a decir, o quien hace poquito, un magistrado de la Ciudad de México pone en duda que exista la violación entre cónyuges, cuando el criterio de la Corte, ¿desde cuándo está? Entonces, si hay alguien que hace eso, pues que también tenga consecuencias, porque detectas, ya no solo porque una de las partes denuncia ante el Consejo de la Judicatura que esto está pasando, sino a través de investigaciones diciendo, a ver, aquí sistemáticamente alguien está haciendo algo que no debe ser porque ya hay una jurisprudencia aplicable. Entonces, que sirva también para efectos de rendición de cuentas, y eso es lo que más puede llegar a lastimar en algún momento. Sí, excelente. Sí, y voy a concluir con, de hecho, un ejemplo de nuevo del juez Pablo Casas, que es este juez que mencionaba Inés, que empezó a publicar sus sentencias en su cuenta de Twitter, que empezó a poner indicadores de su juzgado y que nos comentó en una ocasión algo que me quedó grabado, que este ejercicio lo empezó así, como lo dije en alguna ocasión y le gustó a él, por sus moños. Lo empezó porque él pues quería pues hacer algo distinto, como lo comentaba Inés, ¿no? Pero en realidad él se dio cuenta poco a poco que el hecho de publicar estos indicadores le obligaba a él a mejorar cada mes, porque no tenía manera de él mirarse en el espejo y de darse cuenta que no había hecho mejor el mes siguiente que el mes anterior. Y esto es un ejemplo de justamente por qué la transparencia es importante, porque implica esta rendición de cuentas, implica la necesidad para los poderes judiciales, los juzgadores, todos de mejorar. Entonces, creo que pues un buen mensaje para acabar este conversatorio. Quisiera agradecerles muchísimo, Leticia, Inés, por su tiempo, por acompañarnos, a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión también. Les agradecemos por su interés y la amabilidad de su tiempo, y les invitamos, pues aprovechando, a consultar los estudios y análisis del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa en nuestra página, que es www.mexicoevalua.org, y les deseamos una excelente tarde a todas y todos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a las dos. De verdad, muy agradecida. Esperemos que podamos repetir muy pronto. Gracias. Seguro. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.